soy Jimmy Cruz y les vengo a hablar sobre lo que es la calidad de la imagen. Podemos definir la calidad de la imagen como la capacidad que tiene un sistema para producir imágenes con una fidelidad alta. ¿Qué quiere decir esto? Producir imágenes que el resultado de la imagen sea bien igual, o tenga una alta incidencia de parecido a lo que es el objeto. Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Este sería lo que es nuestro objeto. Entonces, para hacer referencia, esta sería lo que es una mano. Esta sería una mano. Este es nuestro objeto. Entonces venimos, tomamos, hacemos una radiografía del objeto, lo que es la mano. Entonces este es el resultado. Este sería nuestro resultado de la mano. Entonces la fidelidad se refiere a que tan parecida es nuestra imagen de la mano a lo que es el objeto. Entonces, si tiene una fidelidad alta, que esta se está determinada en un rango de 0 a 1. Entonces, cuando nuestra imagen presenta una fidelidad alta, entonces se quiere decir que la fidelidad está en rango 1. Y cuando el resultado de la imagen no presenta una fidelidad buena, entonces está en un rango 0. Entonces, eso haciendo referencia un poco a la fidelidad de la calidad de la imagen. También cabe decir que la calidad de la imagen es difícil de describir y por lo tanto casi imposible de medir, pero existen varias características que nos permiten evaluar o describen lo que es la calidad de la imagen. Entre las más importantes tenemos lo que es la resolución, tanto espacial como de contraste, y tenemos lo que es el ruido. Entonces hablaremos primero sobre lo que es la resolución espacial. Primero, ¿qué es resolución en sí? Resolución sería la capacidad para crear imágenes o para distinguir lo que es dos objetos uno de otro, sin depender la forma o el tamaño que tenga uno del otro. Esa sería la resolución. Entonces, para hacer ya especificando un poco en resolución espacial, la resolución espacial es la capacidad para identificar un objeto mínimo, objetos pequeños. Ya resolución espacial ya estamos hablando de objetos pequeños. Entonces, podemos decir que en radiología convencional poseemos lo que es una alta resolución espacial, y por lo tanto también en lo que es radiografía convencional. ¿De qué depende la resolución espacial? La resolución espacial también está dependiendo, o la resolución espacial mejora cuando el desenfoque aumenta. Entonces, ¿cómo puede aumentar un desenfoque? El desenfoque puede estar dado por lo que es desenfoque de movimiento y puede estar dado por desenfoque geométrico. Entonces, haciéndoles un breve ejemplo, la resolución espacial en lo que es radiografía digital está en función de lo que es el tamaño del píxel. Entonces, nosotros tenemos lo que es una fórmula para medir lo que es el tamaño del píxel. Este es igual a ¿qué? Tamaño del píxel es igual a lo que es el field of view, lo que es, este sería nuestro campo de visión, entre lo que es el tamaño de la matriz. Pues el tamaño del píxel sencillamente es, este sería un píxel. Un píxel es un cuadrito. Entonces, varios píxeles, la unión de varios píxeles es lo que viene a formar lo que es una matriz. Entonces, esta sería una matriz con una longitud. La longitud es igual y la latitud es igual. Entonces, es igual. Entonces, el field of view es cuando nosotros queremos ver la calidad de imagen. Entonces, nosotros tomamos en sí lo que es cierto campo. Entonces, si decimos, vamos a tomar de aquí a aquí, entonces este es nuestro field of view, este es el campo de visión que nosotros estamos dando. Este field of view tiene cierta medida. Entonces vamos a decir que para este caso, para este ejemplo de demostración,
ese Fury Boot tiene un tamaño de 20 centímetros por un tamaño de matriz de una cantidad de 128 que es el tamaño de la matriz, 128 píxeles, ¿va? Que sería el tamaño de la matriz. Entonces, estos 20 centímetros tenemos que convertirlos a milímetros. Entonces, multiplicamos este 20 por 10, entonces sería 200, aplicando la fórmula que es Fury Boot, 200 centímetros entre 128. Este sería nuestro tamaño de píxel. Entonces, haciendo el cálculo, 200 entre 128, este da el resultado de 200 milímetros. Aquí tiene que ser 200 milímetros porque ya lo convertimos. 200 milímetros entre 128 da a 1.56. Este sería nuestro tamaño del píxel en cuanto hacemos referencia a la medición de la resolución espacial en lo que es la radiología digital. También tenemos lo que es la resolución de contraste. Resolución de contraste. La resolución de contraste básicamente es diferenciar dos objetos en cuanto se refiere a su contraste. ¿Cómo así? Es la capacidad que tenemos para diferenciar un objeto, uno, dos o varios objetos en cuanto es a la escala de grises. Eso se refiere en cuanto a contraste, es a la escala de grises. Podemos decir que existen casi 256 tipos de grises, pero nuestra retina tiene la capacidad de distinguir de 30 a 36. Entonces, la resolución de contraste, una alta resolución de contraste, eso es lo que nos permite poder diferenciar un objeto de otro en lo que es en cuanto a su escala de grises. Entonces, un alto contraste requiere de lo que es un menor ruido. Eso es resolución de contraste. Y también tenemos la otra característica. Ya hablamos de lo que es resolución espacial y resolución de contraste. En cuanto a esto, uniéndolas las dos, podemos decir, o las podemos también hacer mencionadas como detalles. Estos son detalles de la imagen, ya que son visibles. Estas son visibles y son necesarias para dar un buen diagnóstico, para que nosotros produzcamos radiografías de alta calidad, que sean muy de buena calidad para lo que es el diagnóstico. Entonces tenemos la otra característica. Tenemos una característica que es el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido lo podemos definir como la falta de nitidez. Es la falta de nitidez, y en muchas de nuestras películas, esta se muestra aparece como un granulado. Aparece como un granulado que nos afecta. El ruido nos afecta lo que es la calidad de la imagen, ya que no nos permite ver la estructura o la anatomía como nosotros desearíamos. Entonces, el ruido, podemos decir así, el ruido está inherente a lo que es nuestro equipo. Entonces, es parte del equipo. Solo que el técnico radiólogo o el encargado lo que quiere es producir imágenes de alta calidad con el menos ruido posible, evitar la menor cantidad de ruido posible. El ruido tiene 4 componentes. El ruido tiene 4 componentes. Uno que es el granulado de la película, granulado. El 2 que es el abigarramiento de la estructura, y tenemos 3, el abigarramiento cuántico, y por último lo que es la radiación
dispersa. Entonces, para concluir con una definición completa, el ruido es la falta de nitidez de nuestra imagen, que se presenta como lo que es un granulado y que tiene estos 4 componentes. Entonces, ya hablamos de lo que es resolución y ya hablamos de lo que es ruido. Entonces, al hablar de esas 2 características, esa es lo que nos viene a dar es una 4ª característica, que es la velocidad. La velocidad nosotros no la podemos ver. La velocidad en un receptor de imagen, esto no es visible, pero que tiene está estrechamente relacionado con lo que es la resolución y el ruido. ¿Y esto debido a qué? A que si nosotros hacemos un cambio de resolución, de ruido o de velocidad, afecta o aumenta una de ellas. Entonces aquí les haré una breve explicación. Entonces tenemos lo que es, pondremos aquí, tenemos ruido. Aquí tenemos lo que es resolución. Y aquí tenemos lo que es la velocidad. Como decimos, estas están estrechamente relacionadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros alteramos una de estas características, termina afectando a las otras. Entonces, para nosotros tener una resolución de contraste y resolución espacial alta, entonces nosotros necesitamos tener receptores de velocidad baja y necesitamos tener un ruido menor en caso de lo que es la resolución. Cuando nosotros queremos tener o tenemos un ruido bajo, un ruido menor, nosotros tenemos una velocidad del receptor bajo y tenemos lo que es una resolución de contraste y una resolución espacial alta. Y cuando tenemos receptores de alta velocidad, nosotros tenemos un ruido alto y tenemos lo que es una baja resolución espacial y una baja resolución contraste. Entonces aquí es, como les había dicho, aquí es donde entra eso de la estrecha relación que existe, porque si nosotros modificamos una, entonces termina alterando lo que es las otras dos. Esto es en cuanto a las características que nos pueden afectar lo que es la calidad de la imagen.